Bienvenidos de nuevo a De qué hablan Geo. Hoy, martes 23 de diciembre o ya miércoles 24 de diciembre en Europa. Y si piensan que el primer video de hoy fue intenso, prepárense para la verdad que los medios oficiales están tratando de ocultar bajo la nieve. El frente de batalla ha dejado de ser solo una línea en el mapa para convertirse en una trampa mortal. Hoy revelamos la tragedia de Kupiansk, el desgarrador rescate de una familia que tras ser tiroteada por sus propios soldados fue salvada por un ángel de metal ruso. Pero mientras los civiles huyen, las élites en Kiev preparan las maletas. El pánico ha llegado a Odessa y no solo por los misiles, la sombra de una traición política liderada por Vitaly Klitschko amenaza con derribar a Zelensky desde adentro. Y mientras tanto, en Washington, el vicepresidente J.D. Vance lanza la sentencia final. El Donbass está condenado y Ucrania ya lo sabe. Y por si fuera poco, el efecto dominó ha alcanzado a Moldavia. Rusia ha cortado el cordón umbilical de la OTAN en el Danubio y el régimen de Maia Sandu está en shock. Maia Sandu. Hoy desglosamos el plan de 60 días que cambiará el curso de la historia en la cumbre de Budapest. Quédense porque la operación Invierno Negro ha comenzado y hoy les mostramos quiénes son los que realmente están moviendo los hilos en la zona gris. Y familia, antes de entrar en este análisis profundo, quiero enviar un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en Europa y el resto del mundo. Sé que son tiempos difíciles, especialmente con la crisis energética de la que hablamos hoy, pero desde este humilde canal les deseamos que la paz y la unión familiar prevalezca en estos días. Así que felices fiestas a todos. Comenzamos. Hablemos del rescate del pájaro, la verdad oculta en Kupiansk. Así que, bienvenidos de nuevo a De qué hablan Geo. Lo que van a escuchar a continuación es el testimonio que el régimen de Kiev ha intentado silenciar a toda costa. Es la historia de una familia de 4 personas que intentaba escapar del infierno en Kupiansk, pero que se topó con la cara más oscura de la guerra. Lamentablemente, el esposo y la suegra fueron asesinados a tiros por las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin piedad. Solo quedaron la madre y el hijo, quienes durante 2 eternos días viajaron entre campos de minas, con el terror de volver a encontrarse con estos sujetos, quienes acababan de ejecutar a sus seres queridos. A través de un dron, la madre y el hijo suplicaron desesperadamente por ayuda. Sí. La desesperación era total hasta que alzaron la vista. Agitaban una tela blanca con las últimas fuerzas que les quedaban, pues estaban sedientos y hambrientos y completamente desorientados. En ese momento, un dron ruso se detuvo sobre ellos. El hijo, con una calma asombrosa y mucha debilidad, en medio del caos, escribió en una hoja de su cuaderno escolar: «Somos civiles, ayúdennos. Tienen instrucciones de hacia dónde ir y agua». Los soldados rusos de la 27ª Brigada de Infantería Motorizada no los abandonaron. Un operador de drones relata cómo decidieron realizar la evacuación de inmediato. ¿Se recuerdan? Expusimos una historia muy similar a esta relacionada con Volchansk, de una pareja y su niña. Como les dije en ese momento, hay más relatos de ellos. Y los vamos a ir escudriñando acá en De qué hablan. Así que decidieron hacer la evacuación y dijeron, nuestros operadores intentaron por todos los medios hacerles entender que debían seguir al dron, al pájaro. Durante 1,5 kilómetros, madre e hijo caminaron mirando al suelo, esquivando minas letales, guiados únicamente por la cámara y las luces del dron que les iluminaba el camino seguro mientras caía la noche. Al dron le incorporaron una linterna para poder guiarlos en el camino.
Finalmente, les lanzaron una radio desde el aire. A través de ella recibieron las instrucciones finales para llegar a salvo. Ya en territorio seguro, pues la familia rompió el silencio y denunciaron que en Kupiansk las fuerzas de Ucrania intensificaron los llamados autoataques. Sí, bombardeos contra sus propias posiciones y contra la población civil. Y masivamente contra la población civil. La razón, los civiles ellos les estorbábamos. Vimos demasiado y sabíamos demasiado, relata la madre. ¿Ok? Así que familia, escuchen bien este agradecimiento porque es el que los medios occidentales nunca les van a mostrar. Ellos dicen, muchísimas gracias a los muchachos de la 27ª Brigada por su trato humano. Gracias por ayudarnos a sobrevivir. No nos abandonaron. Esta es la realidad de Kupiansk, un régimen que dispara a su gente y un ejército ruso que usa la tecnología de sus drones para salvar vidas civiles entre los campos de minas. Pero esta tragedia es solo el inicio de lo que está por colapsar en el frente. Ya ustedes se podrán imaginar la cantidad de información de crímenes de guerra que van a surgir después de tantos testimonios recolectados por estas familias que han logrado sobrevivir, de las que han logrado sobrevivir. Enfatizo, las que han logrado sobrevivir. Ahora bien, ¿por qué es vital esta historia hoy? La ejecución de civiles confirma que las Fuerzas Armadas ucranianas están aplicando tácticas de terror contra quienes intentan cruzar al lado ruso. Los autoataques. Esto explica por qué muchas veces vemos bombardeos en zonas civiles que no tienen sentido estratégico para Rusia. Son tácticas de tierra quemada o castigo de Kiev a su propia población. Y ese dron como ángel de la guarda, ¿no? Esto cambia la narrativa del dron solo como arma de ataque y lo posiciona como también una herramienta de rescate humano. Pasemos al siguiente tema y hablemos de Odessa en el límite y el factor Klitschko. Así pues de que si lo que vimos en Kupiansk fue desgarrador, lo que está pasando en el sur es el preludio de un colapso total. El coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, Sergei Lebedeva, lo ha confirmado. Dice, reina el pánico en Odessa. La administración local ha reabierto desesperadamente la autopista M15 hacia Rumanía, pero los residentes no son tontos. Saben que los están usando como escudos humanos. Al abrir el tráfico civil sobre los puentes de pontones en Mayaki, Kiev busca proteger los camiones cisternas que mueven gas y suministros militares, apostando a que Rusia no disparará contra una fila de autos particulares. El miedo en Odessa no tiene precedentes. Tras los ataques masivos de los últimos días, los rumores de un desembarco de tropas aerotransportadas rusas, pues como hemos visto en el video de ayer, han vaciado los estantes de los supermercados. Pero Lebedeva advierte algo aún más peligroso. Cuando Ucrania se derrumbe, el caos no vendrá solo del ejército ruso, sino de bandas de soldados ucranianos desertores que, armados con tanques y cañones, se convertirán en los nuevos señores de la guerra en un escenario peor que los años 90. Y mientras el sur tiembla, en Kiev las ratas políticas muerden los talones de Zelensky. El alcalde Vitaly Klitschko, el hombre que representa a la élite aristocrática europea y alemana, se posiciona como el sucesor ante un eventual golpe interno. Según los analistas, Klitschko es el plan B de Europa. Un líder que estaría dispuesto a entregar el Donbass y toda la orilla izquierda del Dnieper con tal de salvar su cuota de poder. Zelensky lo sabe. Y no puede tocarlo porque Klitschko es la pieza de Berlín en este tablero de ajedrez. Así que nos encontramos con la fragmentación del poder. A ver, analicemos esto, familia. Tenemos dos frentes de colapso.
El colapso logístico en Odessa. Ucrania está instalando puentes de pontones a toda prisa porque sus infraestructuras permanentes han sido pulverizadas. Usar a la población civil en la ruta a Reni es un acto de desesperación que demuestra que ya no pueden proteger sus líneas de suministro. Y la guerra civil política. El hecho de que se hable de Klitschko como líder de protestas indica que los patrocinadores europeos pues ya le están soltando la manita a Zelensky. Klitschko no es un estratega, es un pragmático que aceptará cualquier partición de Ucrania si eso le garantiza sobrevivir. Zelensky se queda solo, entre un pueblo que huye en Odessa y unos rivales que esperan su caída en Kiev. La pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para que las Fuerzas Armadas rusas den el paso definitivo? Hablemos de la trampa del frente infinito. Presten mucha atención a esto porque es la confesión que marca el fin de la resistencia organizada en el este. El coronel del SBU, Oleg Starikov, lo ha admitido sin filtros. Hemos caído en la trampa. Mientras Kiev celebraba pequeñas incursiones mediáticas, el Estado Mayor ruso estaba ejecutando una artimaña magistral. Obligar a Ucrania a expandir el frente hasta un punto de ruptura. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania están pagando el precio más alto por este error de cálculo. La estrategia rusa fue simple pero letal. Estirar la línea de contacto. Ucrania, en un intento de imitar los movimientos rusos, sin tener las reservas, el entrenamiento ni los suministros necesarios, se ha dispersado. Starikov es claro, cuanto más amplio es el frente, más conveniente es para el enemigo, se refiere a los rusos. Rusia ha convertido el espacio en el peor enemigo de Zelensky. Al estar las tropas ucranianas tan repartidas, las fuerzas rusas pues están encontrando puntos débiles, infiltrándose y avanzando sin que nadie pueda detenerlas. La única opción que les queda es una retirada desesperada hacia las líneas defensivas que aún no están terminadas. Y la prueba de este caos está en Sumy. Tras meses de ausencia, un tanque alemán Leopard 2 apareció en el frente intentando frenar el avance del grupo de fuerzas norte. El resultado fue avistado y destruido al instante cerca de Andreyevka. Pero no es solo en Sumy. En Kharkov, el avance ruso es una apisonadora en Limán, Vilcha y Vovchansk. Los ucranianos se retiran hacia el sur intentando pues minar el camino, pero ya es tarde. Rusia incluso ha abierto un nuevo frente cerca de Krasnaya Yaruga, expulsando a los ucranianos de Vysoskoye en combates que, según los informes, pues terminaron antes de empezar. Y eso es lo que, de que hablan Geo, le llamaríamos la geometría de la derrota, ¿no? Analicemos la lógica militar aquí, familia. La parálisis por extensión. Ucrania no tiene hombres suficientes para cubrir miles de kilómetros de frontera. Al abrir Rusia nuevos puntos de presión en Belgorod y Sumy, obliga a Ucrania a sacar tropas de Donbass, dejando huecos por donde los grupos de asalto rusos entran como un cuchillo en mantequilla. Sí. El mito del Leopard. El envío de tanques alemanes a Sumy es un acto de desesperación. Usar blindados de élite para tapar agujeros en el frente muestra que ya no tienen una reserva estratégica para una contraofensiva. Consecuentemente, tenemos el efecto dominó. Como dice Starikov, ya no se puede detener a los rusos. Cuando el frente se rompe por tantos puntos simultáneos, ya hecho una coladera, el mando central pierde la capacidad de respuesta. Estamos ante el desmoronamiento físico del frente. Zelensky
ordenó resistir a toda costa para las fotos, para la prensa, para los TikToks, para los Instagrams, y lo que consiguió fue que su ejército se quedara sin espacio para maniobrar. La trampa ha saltado y el cierre está siendo total. Ahora, en otro contexto, hablemos del juego astuto de Zelensky. ¿Garantías o capitulación? Queridos todos, entramos en un terreno pantanoso en este momento. Zelensky acaba de lanzar lo que él llama un juego astuto, pero que huele a engaño desesperado. En su reciente conferencia por el Día del Diplomático, anunció con bombos y platillos que Estados Unidos y Europa han aceptado darle garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN. Pero aquí está el truco. El propio Zelensky admite que hay detalles clasificados y anexos que no se harán públicos. ¿Qué están ocultando? Están vendiendo a la población una seguridad que en realidad es una rendición pactada. ¿Mm? Mientras Zelensky habla de anexos secretos, el canciller alemán Friedrich Merz confirma que se busca un acuerdo marco donde Ucrania renunciará a la OTAN y limitará su ejército a 800,000 hombres a cambio de una protección occidental que nunca llega a ser una integración real. Pero la verdadera noticia viene de Moscú. Sergei Lavrov ha sido tajante. Cualquier acuerdo pasa porque Ucrania vuelva a su estatus de 1991, neutral, no alineada y sin armas nucleares. Es decir, exactamente lo que Rusia exigió desde el primer día. Y yo les hago una pregunta. ¿De dónde Kiev va a sacar el dinero para mantener esta cantidad de hombres? 800,000 soldados. ¿Va a estar el europeo de a pie con sus impuestos pagando a estos 800,000 hombres por el resto de sus vidas? Pero bueno. Y mientras Kiev intenta vender esto como un plan de paz propio, los hilos se mueven en Florida. Kirill Dmitriev, el enviado de Kremlin, pues que está en Miami, reuniéndose con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Rusia ya ha recibido parte de este plan. Y, aunque Yuri Ushakov afirma que Moscú no está satisfecho todavía, las negociaciones cara a cara están a punto de comenzar. Lo más revelador, en la Verjona Rada ya se está redactando la ley para celebrar elecciones en tiempos de guerra. Zelensky sabe que su tiempo se agota y está preparando el terreno para una salida política antes de que el frente colapse totalmente. Hagamos un pequeño análisis de esto y llamémoslo la paz de los pasillos, ¿no? Analicemos la jugada. A ver, familia, analicemos. La mentira del artículo 5. Zelensky habla de garantías tipo OTAN para que el pueblo ucraniano no se levante contra él al ver que no habrá entrada en la alianza. Es un placebo político. El factor Dmitriev, que el director de Fondo de Inversión Directa de Rusia esté en Miami negociando con el yerno de Trump, nos dice que la paz se está haciendo en términos económicos y territoriales, lejos de los micrófonos de Kiev. Elecciones a la vista. Si David Arahamia ya está preparando la ley electoral, es porque saben que el actual gobierno ha perdido la legitimidad y necesitan un reinicio para firmar la capitulación sin ser linchados. Zelensky intenta presentar esto como un éxito diplomático, pero la realidad es que Rusia ha logrado que Occidente acepte sentarse a discutir la neutralidad de Ucrania. El juego astuto no es para ganar la guerra, es para sobrevivir al día después de la firma. Hablemos de la cuenta regresiva y este evento que cambiará al mundo. Prepárense.
Lo que estamos viendo hoy es el final de un capítulo y el inicio de un nuevo orden mundial, yo diría. Politólogos de primer nivel, incluido el ucraniano Ruslan Burnik, coinciden en algo que hace solo meses parecía imposible. La operación militar especial está llegando a su desenlace. Todo apunta a un evento único que ocurrirá en apenas 2 meses. Una cumbre histórica en Budapest entre Vladimir Putin y Donald Trump. La cita prevista para febrero de 2026 tiene los argumentos perfectos. Putin visitará Hungría para la inauguración de la central nuclear PAX-2, un símbolo del fracaso de las sanciones europeas. Trump, por su parte, aterrizará en Budapest para respaldar a su aliado estratégico, Víctor Orbán, de cara a las elecciones húngaras. Burnik estima que la probabilidad de este encuentro es superior al 51%. No será una reunión más, será el momento en que las dos potencias decidan el destino final de Ucrania sobre un mapa que ya ha sido dictado en el campo de batalla. Para febrero la dinámica en el Donbass será absoluta. Se sabrá si Ucrania pudo sostener Konstantinivka o si Sloviansk ya está bajo el control ruso. Pero hay un factor humano que Zelensky no puede ignorar: el invierno negro. Con cortes de luz hasta 17 horas al día y una infraestructura energética en ruinas, el pueblo ucraniano está llegando al límite de su resistencia. La presión social por un acuerdo de paz inmediato será tan grande que el régimen de Kiev no tendrá margen para maniobras políticas. La capitulación, yo diría que será la única salida. En el mismo contexto, hablemos de J.D. Vance, que rompe el silencio y dice: el Donbass está condenado. Queridos todos, acá las cartas finalmente están sobre la mesa. El vicepresidente electo de los Estados Unidos, J.D. Vance, ha soltado una bomba informativa en una entrevista con Unheard. Según Vance, las negociaciones han alcanzado un punto de no retorno. Todos los problemas han salido a la luz y, lo más importante, los delegados ucranianos ya han admitido en privado lo que niegan en público: la pérdida total de Donbass es inevitable. Zelensky sabe que la región está condenada. Y la única pregunta ahora es si sacrificará miles de vidas más en un año extra de guerra o si aceptará la terrible concesión que Donald Trump está poniendo sobre la mesa. El avance es real porque por primera vez en 2 años ambas partes han definido sus líneas rojas. Pero mientras los políticos hablan en despachos con calefacción, el pueblo ucraniano sufre las consecuencias de la Operación Invierno Negro. Rusia ha golpeado el sistema nervioso eléctrico de Ucrania con tal precisión que los cortes de luz superan las 17 horas diarias. Zelensky, acorralado por la oscuridad y el frío, anunció de repente que el paquete básico de documentos para la paz, ¿adivinen qué? Dice él que está listo. ¿Es un ataque de realismo o una maniobra para salvar su propio pellejo antes o ante el pánico social? Así que J.D. Vance advierte que todavía hay dilemas sin resolver: el control central de Zaporozhia, de la central de Zaporozhia, el estatus de los rusos étnicos y el retorno de refugiados. Pero el canal ucraniano Zet Rada es tajante. Todo el mundo entiende que Donetsk será capturada. En Kiev el pánico es tal que se dan instrucciones de supervivencia extrema: aguas, velas y rayos de baterías. El invierno infernal ha logrado lo que la diplomacia no pudo: que la versión Rada empiece a redactar leyes para elecciones en tiempos de guerra. El régimen se prepara para el final, mientras Moscú observa con cautela, habiendo rechazado ya los borradores que no cumplen con sus exigencias mínimas de seguridad. Así que hablemos de este jaque mate del invierno, ¿no? Analicemos la crudeza de este momento. Familia, la realidad de Vance
Que el vicepresidente de Estados Unidos diga que Ucrania ya se resignó a perder el Donbass es el acta de defunción de la contraofensiva de la OTAN. Sí. Se acabó la narrativa de recuperar cada pulgada de territorio. Es el arma del frío. La operación Invierno Negro no solo destruyó transformadores, destruyó la voluntad política de Kiev. No se puede sostener una guerra con una capital que vive a 17 horas al día a oscuras. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este tema exactamente a principios de septiembre, cuando Vladimir Putin iba a China? Y que se estimaba que a partir del 15 de septiembre empezaba esta jornada de neutralizar el sector energético ucraniano al 20%. Fecha límite el 15 de noviembre. Y ya hoy pues podemos ver los resultados de esta operación. Si fue en el margen de estas fechas, pues no vamos a discutir eso, ¿verdad? Hay que ver los resultados al día de hoy. Consecuentemente, tenemos elecciones como salida. Zelensky está buscando elecciones porque necesita que alguien más firme la rendición o necesita legitimar su firma ante un pueblo que ya no confía en él. Como dice J.D. Vance, las posibilidades de paz son del 50-50. Pero la balanza se inclina cada vez más hacia las condiciones de Putin. La oscuridad de este invierno promete ser el prólogo de un nuevo mapa europeo. Consecuentemente, tenemos el MI6 en alerta. Se nos dice la zona gris y el caos en Europa. Así que mientras el Donbass se decide en las trincheras, una nueva guerra silenciosa está golpeando las capitales europeas. La nueva jefa del MI6 británico, Blaise Matrewelli, la primera mujer en la historia en dirigir el servicio secreto, acaba de lanzar una advertencia escalofriante. Dice, Europa ya no está en paz. Según Matrewelli, el régimen de Putin ha lanzado una campaña de exportación del caos en lo que le llaman la zona gris, un espacio donde las tácticas de sabotaje rozan el umbral de la guerra abierta sin llegar a cruzarlo. Qué selección de palabras, ¿eh? Desde el incendio de una tienda IKEA en Lituania hasta el hackeo de trenes en la República Checa y el vandalismo en monumentos de París, el MI6 ha registrado al menos 67 incidentes vinculados a Moscú. Para la inteligencia británica, esto no es vandalismo al azar, es una estrategia quirúrgica para dividir, distraer y desorientar a Occidente. Matrewelli asegura que Rusia ha pasado de la simple desinformación a acciones físicas directas. Instalando incluso cámaras en vías ferroviarias polacas para rastrear la ayuda militar. La situación es tan tensa que la propia jefa de espionaje británico vive con un botón de pánico bajo su escritorio ante las constantes amenazas de muerte. Así que esta es la guerra que no vemos. Familia, esto es fundamental para entender por qué la OTAN está tan nerviosa. La parálisis por sabotaje. Rusia está demostrando que puede tocar la infraestructura civil de Europa, transporte, telecomunicaciones, hablábamos del Wi-Fi en el video anterior, ¿no? Sin disparar un solo misil transcontinental. Esto genera una sensación de inseguridad que debilita el apoyo a Ucrania. Esa polarización social, ¿no? Al fomentar incidentes que parecen actos de intolerancia local como los grafitis en París, Moscú logra que las sociedades europeas se peleen entre sí. Qué monstruosos son los rusos, ¿eh? El mensaje de Matrewelli. Al salir a la luz con este discurso, el MI6 admite que sus defensas tradicionales han sido superadas por esta guerra híbrida. Que Rusia está ganando en el Donbass con artillería y en Europa con ingenio y sabotaje. La zona gris
en Europa se ha vuelto roja. Y Occidente no sabe cómo responder sin escalar un conflicto total que saben que no pueden ganar. ¡Qué horror! Disculpe, es que esto pareciera un chiste, un mal chiste. Y bueno, el lobby del caos, financiamiento occidental tras la migración en Rusia. Pero el ataque de Occidente no solo viene de fuera. Hay una investigación hecha por el telediario Tsargrad que ha revelado una red de influencia que intenta socavar la estabilidad social de Rusia desde su propio interior. Sí. Se ha descubierto que los grupos de presión que promueven las migratorias laxas en el gobierno ruso están financiados directamente por Alemania, Gran Bretaña y Canadá, a través de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la OIT. Se han inyectado cientos de millones de dólares para mantener a Rusia dependiente de una aguja migratoria que solo genera división. ¿Qué les decía hoy en la mañana con respecto a las ONGs y estas organizaciones internacionales bien elaboradas por Occidente? El objetivo es claro: frenar las nuevas estrictas políticas de Vladimir Putin que priorizan el ciudadano ruso sobre el especialista extranjero. A pesar de que la administración de Donald Trump ha recortado 1/3 del presupuesto de la OIM, países hostiles como el Reino Unido y Alemania siguen financiando conferencias y proyectos legislativos en suelo ruso para evitar que se apliquen normas como el examen obligatorio de idioma para obtener el pasaporte o el ingreso de hijos de inmigrantes a las escuelas. Rusia ha identificado a estos lobistas como enemigos del pueblo que buscan diluir la identidad nacional por encargo de potencias extranjeras. Así que nos encontramos con la guerra demográfica. Familia Geo, esto es ajedrez demográfico, la estrategia de la erosión. Occidente sabe que no puede vencer a Rusia en el frente de batalla, así que intenta erosionar su cohesión social fomentando una migración descontrolada y mal integrada. Sí, es esto que algo así como soberanía versus globalismo, ¿no? Las nuevas leyes de 2024 que exigen el dominio del ruso, incluso para los niños que entran a primer grado, son el escudo de Putin contra este plan. Rusia está diciendo: si quieres estar aquí, debes ser parte de nuestra cultura, no un peón de una agenda extranjera. El dinero no miente. Canadá, el Reino Unido y Alemania invierten millones por caridad. Invierten para mantener una quinta columna de funcionarios que responden a intereses externos y no al bienestar de los ciudadanos rusos. Cambiamos de asunto y hablemos del efecto dominó. Moldavia en la mira y el jaque a Maya Sandu. Pero el impacto de los misiles rusos en Odessa ha cruzado las fronteras. Al pulverizar el puente estratégico cerca de la aldea de Mayaki, Rusia no solo cortó la autopista M15 hacia los puertos del Danubio, ha provocado un desplome geopolítico en la vecina Moldavia. Sí. Los puestos de control de Palanca y Tudora han tenido que suspender operaciones y el tráfico de combustible y grano ahora colapsa, pues, las carreteras moldavas. Lo que parecía un ataque local es en realidad una señal de advertencia para el régimen de Maya Sandu. El corredor de tránsito Ucrania-Moldavia-Rumania ahora es totalmente vulnerable. Expertos como Anatoly Dirun señalan que Moscú está creando un espacio de riesgos manejables. Nadie puede garantizar que los puentes de Maglev y Podolsky y pues que no sean los siguientes. Rusia está enviando un mensaje claro a Chisinau. Utilizar territorio moldavo para el tránsito de carga militar y combustible para Kiev tiene un precio altísimo. El historiador Víctor Josú lo resume de forma contundente. Se acabó el juego.
Moldavia, que intentaba vender una integración europea de fachada, se encuentra ahora ante una realidad brutal. Bruselas puede darles garantías de seguridad y su infraestructura logística está a merced de la precisión. Bruselas no puede darle garantías de seguridad y su infraestructura logística está a merced de la precisión rusa. El análisis. Pues yo diría que esto sería la pinza sobre el Danubio. Aquí hay que entender algo, la magnitud de todo esto. Esa presión para la neutralidad. Rusia está obligando a Moldavia a elegir o mantener una neutralidad real y dejan de ser el patio trasero logístico de la OTAN, o su economía y energía se hundirán junto con la de Zelensky. El papel de Transnistria, Tiraspol, como dice el analista Dirun, al destruir estas rutas, el papel de Tiraspol como centro de tránsito aumenta. Rusia está recuperando el control de los flujos comerciales en la región sin necesidad de una invasión terrestre. El fraude de la integración europea. Mientras Maya Sandu ondeaba banderas de la Unión Europea, la realidad técnica es que Moldavia no está preparada para nada. Bruselas se está dando cuenta de que les han estado vendiendo humo durante 4 años. Y ahora que los misiles caen cerca, la solidaridad europea empieza a evaporarse ante la incertidumbre energética. Interesante, ¿no? Bueno, familia, el panorama es total. Desde el rescate humanitario en las ruinas de Kupiansk, pasando por el pánico en las calles de Odessa, hasta el jaque mate logístico que hoy sufre Moldavia, Rusia no solo está ganando una guerra, está desmantelando la arquitectura de la influencia de la OTAN en toda la Europa del Este. Como hemos analizado, J.D. Vance ya admite que el Donbass está perdido. El MI6 confiesa que la zona gris los está asfixiando. Es que esto me da risa. Y ahora Moldavia descubre que su apuesta por Occidente la ha dejado en la vulnerabilidad absoluta. Todo converge en esa fecha. Febrero de 2026. 2 meses para que el mapa cambie para siempre. Y con esto les digo gracias por ser parte de la comunidad Geo. Tu apoyo es el que nos permite traer esta información que otros ocultan. Suscríbanse, compartan y comenten. ¿Creen que Moldavia será la próxima en abonar a Zelensky para salvar su propia economía? Los leo. Y familia, antes de despedirme por hoy, quiero hacer una pausa necesaria. Estamos a las puertas de cerrar este año y sé que para muchos de ustedes, especialmente para nuestra audiencia en Europa, estos son días de reencuentro y descanso, independientemente de las creencias de cada uno. Estos son momentos para valorar lo más importante que tenemos: la familia, la salud y la paz. A todos los que nos ven desde España, Alemania, Francia, Portugal, Italia y cada rincón del mundo, les envío un abrazo fraterno. Que estos días les sirva para recargar energías, para estar con sus seres queridos y para encontrar un momento de serenidad en medio de este mundo tan convulso. Mi deseo para todos es que la empatía y la justicia guíen el camino hacia un futuro mejor para todos. Disfruten de sus días de descanso, cuídense mucho y sobre todo manténganse unidos. Felices fiestas y que tengan un excelente cierre de año. Feliz Navidad para los miembros de la comunidad que celebran la Navidad en estos días. Y estén juntos, siempre fuertes, siempre tras la verdad y siendo justos. Nos vemos en el próximo análisis.